Debate, viernes a la noche, semana intensa, muy intensa. Los anuncios que hicieron intensa esta semana fueron el sábado. Raro para hacer anuncios económicos. Un sábado, media mañana. Claro, el presidente de viaje, se asustaron con el dólar a 1500. Decime qué hacemos. Juntaron el equipo, hicieron un memo. No nos olvidamos que la verdadera definición de crisis es la definición occidental. La oriental es muy bonita para educar a los pibes. Detrás de cada crisis hay una oportunidad, pero la occidental es que hay crisis cuando todas las soluciones son malas. Encontraron una solución, sí, horrible. Tan horrible que no la pudieron implementar. Tan horrible que de Pablo, al cual tengo algunos temas porque trabajó con la última dictadura, pero no puedo decir que no esté formado. Dijo, che, explíquenme esto que no lo entiendo. Y el jefe de economía del equipo económico de la Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio, no cualquier bolsa, la de la Ciudad de Buenos Aires, la Bolsa, trataba de explicar y no se ponían de acuerdo. Claro, una cosa es lo que dijo el ministro en el Twitter el sábado, otra cosa es cuando hablaron los abogados del Banco Central y dijeron, mire, ministro, eso no se puede hacer así. Después trataron de enmendarlo con el contado con liqui, y lo que le pasó al economista de la Bolsa, porque era el lunes, era que para que de Pablo, que tenía pesos porque era el exportador, había vendido los dólares, y él decía, ¿cómo me van a sacar los pesos si no podemos transar en el mercado único libre de cambios o en el mercado único de cambios? ¿Cómo hacen? Y claro, ¿cómo lo hacen de Pablo? Y primero te tienen que dar un bono, porque vos tenés los pesos, vos vendiste los dólares, tenés $1.000.000, por lo tanto vamos a hacer los números redondos, te dieron 1.000 millones de pesos. Y después el ministro dijo, pero esos 1.000 millones de pesos los tengo que esterilizar, o sea, te los tengo que volver a sacar. No importa, vos sos el único exportador, el único hombre, lo que sirve para uno sirve para todo. No es que vos con eso comprás semillas, todo eso. Vos sos el único hombre, sos el único exportador, y vos tenías $1.000.000 de la exportación, lo liquidaste, el 80% de eso, te dieron, entonces en vez de 1.000 millones de pesos, te dieron 800.000 millones de pesos, porque el otro 20% lo vendías por el contado con liqui, y ahora vos querés volver a comprar dólares. Y para comprar dólares el Banco Central te tiene que dar un bono que vos comprás con pesos. Pero vos querés dólares, tenés un bono. Se lo volvés a vender al Banco Central por dólares. Me hice de los bonos, sí, pero tenés que hacer 2 transacciones con bono. Uno vas de peso a bono y después le vendés al bono al Banco Central por dólares. O sea, el Banco Central le da a tu banco comercial un bono para que vos se lo compres con los pesos, y después que vos tenés el bono le vendés a través del banco al Banco Central el bono para que el Banco Central te dé los dólares correspondientes. Un chino, amigo, un chino. Por eso no lo pueden implementar. Está bien técnicamente, sí, puede ser, pero tiene que pagar 2 comisiones. Hicieron un lío. Y entonces, ¿por qué no te venden pesos por dólares y el dólar a la cotización del contado con liqui y se dejan de embromar? Y porque a qué hora salen. Salen cuando empieza la rueda, media rueda, cuando termine la rueda. Vos no te olvides que cuando sale el Banco Central, el contado con liqui va a bajar. Entonces un amigo puede comprar a la baja si sabe la hora que vos vas a entrar. Deja de ser transparente, es un lío. Bueno, por eso le costó tanto implementar. Vamos a ver cómo sigue esta película. Pero está claro que están rascando el final. Y la pregunta del millón es, Milei, ¿se quiere quedar o se quiere ir? Siempre dentro de la ley, el orden y en el marco de la Constitución. ¿Se querrá ir Milei? ¿Cuánto tiempo le queda a Milei para que digan es un inútil? Como lo dijeron, por lo menos de la democracia vigente, de la dictadura para acá, por lo menos de 4 presidentes. Alfonsín hablando de economía, en cualquier escena decía, bueno, el hombre tenía esto, tenía que, pero en economía, mamá mía.
De la Rúa, ni hablemos. Macri, bueno, sí, hizo todo, pero en economía, cómo le pifió, que yo, que gradualismo, que esto, que aquello. ¡Ah! Y de Alberto, sobre 4 presidentes se dijo que eran inútiles en el área específica. ¿Cuánto va a tardar para que la sociedad diga este Milei no daba pie con bola? ¿Le conviene seguir a Milei o le conviene irse? Está buscando irse, por eso se pelea con todos los presidentes. Por eso la vicepresidenta dijo, me estoy preparando intelectual y físicamente por si la patria me demanda, como dijo el domingo en su estado de Instagram. Por eso se subió al tanque junto con Milei. Ojo que estamos hablando en el marco de la Constitución. La presidenta se subió al tanque, no me molestó. Me molestó muchísimo lo que hizo Milei. No que se suba, sino que lo use de tarima. Porque el tanque es de todos, Milei, no es tuyo. El tanque es de todos. Por lo tanto, la presidenta, la vicepresidenta manejó su estilo, saludaba como una... Bueno, el otro no, empezó a agitar. Milei, el tanque es de todos. Corresponde a la lectura política de Milei, ya di lo mejor, o todavía quiere insistir. ¿Se banca Milei un cambio de gabinete, en este caso de ministro de Economía, o es como de la Rúa, que ya su último ministro de Economía, o el de Alfonsín, su último ministro de Economía fue el último? ¿Será que absorbe la política de Milei, que venga otro? El esquema fondo, con los 2 chilenos, el chileno que es responsable del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional y el chileno que pusieron de vice, se pusieron de acuerdo para hacer un esquema de salida para la Argentina con algunas pinceladas de Sturzenegger. Se banca eso, que sería el segundo Macri, 18-19, cuando llegó el fondo. Ese sería el esquema económico. O el esquema Sociedad Rural Argentina, el esquema de la mega devaluación, negociamos retenciones, que lo vocea por ahí Esper, el vaguito de Esper. ¿Puede ser? Ese es el primer Macri, el Macri 16-17, cuando devaluó y sacó retención. ¿Se aguanta eso, Milei? Y si no se lo aguanta Milei, viene la señora Villarruel. ¿Y cuántos votos tuvo Villarruel? ¿Será, es un gobierno legal? Sí, será legítimo, tiene votos y... ¿O tiene que resolverte esto en los ámbitos institucionales que corresponda, entre ellos el Congreso? Bueno, las próximas semanas son muy interesantes porque dentro de la ley y el orden y en el marco constitucional, la moneda está en el aire. Y como la moneda está en el aire y el peronismo tiene que decirle al pueblo argentino que está preparado. No es como el 19 que primero ganemos, después vemos, porque después vimos y fue Milei. No, el peronismo, para cuando Dios quiera, se prepara. Y hay un ministerio muy importante, que es el Ministerio Vida Saludable y Ambiente. Y Perón habló mucho de ambiente, cuando nadie hablaba. Más habló de ambiente antes que el mundo empezara a hablar de medio ambiente. Porque después el mundo empezó a hablar de medio ambiente. Pero no hay medio ambiente, hay ambiente. Hay ambiente. Es en el medio en que nos desenvolvemos. El ambiente. ¿Qué es el ambiente? Y donde nos desenvolvemos. Donde vivimos, donde transitamos, donde morimos. Es el ambiente. Por eso la abuela preguntaba, ¿cómo está el ambiente? Y porque cómo está el ambiente, después se tradujo mal y empezamos a hablar de medio ambiente. Pero Perón habló de ambiente. Allá en los 70. Y como vuelve un gobierno doctrinario, y el ministerio es de vida saludable y ambiente, de vida saludable ya hablamos. Vamos a hablar, cuando hablamos de los 3 subtemas, ¿no? El público, el solidario, que son las obras sociales, manejadas por el movimiento obrero organizado, y el privado, con las prepagas. De esos 3 hablemos, en algún momento vamos a... Pero uno de los que invitamos, porque tiene el doble rol,
de médico y de pensar el ambiente, de doctor en medicina y pensar el ambiente, está hoy. Tomás, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Marcelo, gracias por venir. Gracias. Torombolo, gracias por estar. Muchas gracias. El peronismo y el ambiente. Tomás, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, como bien vos dijiste, el último Perón, el más evolucionado en su pensamiento. Perón creía fuertemente en el concepto de evolución del hombre. De hecho, tomaba una cita de Pascal que dice que hay que tomar toda la historia de la humanidad como si fuese la historia de un solo hombre. Bueno, dentro de su propia vida él también se fue perfeccionando. El No último... confundamos esto con la evolución de la doctrina. La doctrina es otra cosa, ¿no? Porque si nos llamamos, el pensamiento individual va evolucionando, no hay ninguna. Y esto se expresa en los planes de gobierno. Los Exactamente. planes de gobierno, que es la operatividad de la doctrina está siempre actualizada porque tiene que ver con esos elementos ordenadores básicos que son verdades absolutas, transformados para administrar la cosa pública teniendo algo en común. Pero el plan de gobierno, que es sobre la estructura de pensamiento adecuado al estado del arte, de la sociedad, es lo que evoluciona. Y eso es lo que vos estás hablando. Porque yo me voy a decir, no, pero no resulta que la doctrina... No, totalmente. Estamos hablando del plan de gobierno. Totalmente. Y él ahí habla que la categoría fundamental de la existencia del ser humano es la armonía, y ahí podemos interpretar que la armonía se aplica intraespecie, adentro de la especie humana, y ahí el concepto clave es de justicia social. Para relacionarnos entre nosotros, armónicamente tiene que haber justicia social, pero la armonía, también Perón habla de la armonía de la especie con el planeta, con la Tierra en la cual vivimos, y ahí la categoría fundamental que pone Perón es la de ecología, entendida como la relación armónica entre el ser humano y la creación, el resto de la creación. Bueno, creo que para hablar de ambiente y para hablar de salud es fundamental pararnos en armonía como categoría central y tener esas dos vertientes dentro de la especie, justicia social, y el hombre con el mundo, el tema ecológico. Me parece que esos son los dos conceptos fundamentales como para abrir el debate. Y clarifica mucho, y estamos adentrándonos en un tema central, respetando el interés nacional. Una vez nos tocó pelear un contrato internacional con los franceses en Australia sobre un tema nuclear. Y en el contrato, que era una licitación, estaba que aquellos que ganaban se tenían que hacer cargo de los residuos. Y entonces una empresa argentina lo perdió, porque obviamente los residuos volvían a la Argentina y se metió Greenpeace a decir que íbamos a transformar la Argentina en un basurero nuclear. Ustedes eran muy jóvenes. Metían inodoros en el Congreso. Claro, después quedó claro que Greenpeace hace parte del sistema de defensa francés en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Hace parte de la política exterior francesa, por eso está financiado. Por eso Putin los corría con los lanzaguas. Claro, eso no se sabía en la Argentina. Se pensaba que Greenpeace era Greenpeace. Hasta que nos enteramos por nuestros servicios de inteligencia quién lo financiaba. También Putin tuvo bastante que ver con eso cuando dijo quién lo financiaba, y cuando se metieron en Estados Unidos también. Este programa no es para ser amigos, es para aclarar. Entonces, vamos a discutir y vamos a debatir dentro de la ecología también desde el interés nacional. Y nada mejor que hacerlo eso desde nuestra doctrina. Y desde nuestra doctrina. Finalmente ese contrato lo ganaron los franceses. Lo que pasa es que los residuos los sacaban de Australia y los mandaban a sus colonias. Claro, no los mandaban a Francia. Como nosotros no tenemos colonia, no había otra alternativa que traerlo a la Argentina. Ellos dijeron, no, a Francia no lo llevaban a alguna de sus colonias. Mirá qué gracioso estos franceses. Perdimos un negocio extraordinario, ¿no? Si esas cosas lo hubiésemos debatido así en aquel momento, otro gallo hubiese cantado, incluso
para esa empresa. Una empresa prestigiosa, importante, relevante, donde hay participación estatal y un complejo científico tecnológico extraordinario, con la empresa que nosotros hicimos el satélite. Pero como no sabíamos eso, parecía que era un debate. Por eso esto hay que aclararlo todo el tiempo. Porque si no, no entendemos. No, nos financian los donantes, mentira. Es como pensar que los donantes financian algunos medios de comunicación. Che, resulta que el presupuesto de alguno que estuve es de 100 millones de pesos por mes. Y dice que más de la mitad son donantes. O sea, que 50 millones de pesos, 60 millones de pesos le pone la comunidad. Cuando vos buscás lo que blanquean la plata, la comunidad, que es esto, digamos, ¿no? Los que escuchan y demás, ponen 2 millones, 3 millones entre todos. Ponen 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿está bien? Con 5.000 pesos precisás 1.000 para 5 millones. Para 50 millones necesitas 10.000 a 5.000 pesos. Ah, muchachos. Y después aparecen. Por eso es tan interesante cuando se hablan de estas cosas. Muchachos de Greenpeace, en algún momento hay que dar vuelta y explicar quién es el que pone la plata. En este caso, la inteligencia argentina, los gobiernos se lo hizo saber. Y el mundo también. Perón hablaba de ambiente cuando nadie hablaba de ambiente. ¿Qué decía Torombolo, Perón, cuando hablaba de ambiente? Bueno, decía muchas cosas. Perón es el primer líder político de relevancia en el mundo que se manifiesta, pero no solo hablando en una entrevista, sino mediante un documento oficial. Él en el año 72 publica su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y no solo lo publica, sino que también le solicita al secretario general de las Naciones Unidas que lo trate con carácter de máxima importancia. Y luego, en los 2 años siguientes de su vida, se dedica a exponerlo en varias entrevistas, inclusive en una conferencia muy importante que se hizo en la CGT. Y finalmente, tan seriamente toma este concepto que lo hace parte fundamental de su plan de gobierno. Porque de hecho lo que nosotros conocemos como el modelo argentino para el proyecto nacional, en realidad es el plan de gobierno de Perón anunciado el 1 de mayo de 1974 ante el Congreso Nacional. Es un proyecto en el cual mínimo el 60% es tomado del mensaje ambiental. En esa época se abrían las sesiones, me parece, el 1 de mayo, ¿no? Sí. Ahora se hace el 31. Ahora sí cambió. Pero ahora el 1 de marzo, ahora se hace el 1. En esa época, bueno, todavía era la época que el presidente eran 6 años. Exactamente. Entonces empezaban el 1 de mayo. Creo que eran los diputados 6 y los senadores 9, ¿no? Algo así, no recuerdo. Sí, ahora son los diputados 4, los senadores 6 y el presidente 4 con reelección. Lo que pasa es que terminan siendo 8. En esa época eran 6 sin reelección. Sin reelección, no había más reelección. Así que bueno, eran 6 derechos y la cosa estaba ahí. Marcelo, ejes centrales de Perón y el ambiente, ¿de qué estamos hablando? De que ya ahora nos metimos en el plan de gobierno. Ahora estamos en los instrumentos. Lo primero, agradecer a compañeros que estamos discutiendo esto en la básica, también por principios y valores, ¿no?, que está dando este espacio, a Tano, Tulio, que nos da también esa posibilidad. ¿Se escucha? Sí, dale. Y en este debate lo que es interesante es que aparece toda la doctrina con una coherencia muy importante, porque volvemos a la comunidad organizada cuando hablamos de ambiente, y de que la producción y el consumo tienen que estar en función de este modelo argentino, ¿no? Esto es lo que discutimos mucho con Toro en la básica.
Y sin olvidar justamente esto de lo que nos plantea Perón en función del hombre nuevo, ¿no? Un hombre auténtico, creativo y responsable. Y cuando decimos responsable en función no solamente de cuidar el núcleo de su familia, sino también esta comunidad que se gesta en un territorio concreto y particular. Y él dice algo así como, lo único que les pido es que este hombre siga adherido a su tierra, ¿no? A la tierra. Y cuando dice tierra está diciendo justamente de este territorio, y también está hablando de la tierra como lo entiende hoy el Papa Francisco, ¿no? En el Laudato Si, una obra magnífica que nos plantea justamente en el mismo lineamiento que Perón, un cuidado hacia la creación. Si el ser humano que vamos a gestar en el nuevo en el peronismo del gobierno que se avecina, si Dios quiere, tenemos una tarea fundamental, es que este hombre nuevo es responsable de la creación, ¿no? No podemos tomar a las criaturas de la creación como meros objetos a gusto de piacere, sino con ese respeto y esa responsabilidad que requiere, ¿no? Esto es lo que estamos trayendo a la mesa. Mirá qué interesante, que es un problema que tenemos los economistas peronistas cuando discutimos con todo el resto, pero sobre todo cuando discutimos con los liberales y con algunos liberales de buena leche. Mirá, Moreno, si vos ponés la carne barata, así sean los cuartos delanteros, digámoslo. El problema que tenés es que la gente come en exceso carne. Se va a enfermar. Vos te lo quedás mirando así, decís, ¡buah! Si vos ponés las bombachas baratas, te van a comprar 50 bombachas, cuando en realidad con 7 bombachas, 8 bombachas, 10 bombachas, si vos la lavás todos los días, calzoncillo, bombacha, media. ¿Para qué querés 40 trajes? ¿Cuántos trajes podés usar? ¿Para qué querés 150 corbatas? Cuando vos ponés las cosas baratas, hay un exceso de consumo y en realidad hay una perturbación al medio ambiente. Es un cuestionamiento. Uno va por Europa y llegan esas liquidaciones de fin de temporada que el negocio queda vacío. Y todo el mundo parece los Berry Ricos, ¿viste? Lleno de... Uy, los Berry Ricos no la vieron ustedes nunca, ¿no? Es una serie de cuando yo era chiquito. Yo sí. Vos sí la viste, Torombolo, bueno, al final, bueno, entonces era... Gracias, digamos, pero la vida de una familia rica norteamericana. Entonces parecieron, porque iban siempre con muchos paquetes y esto, ¿no? Vos todo el mundo, claro, en ese momento te rematan las gorras a €1. Te traes gorras para todo el mundo. A €1, imagínate que con 20 euros te compras 20 gorras. ¿Para qué? Ahí viene la historia que resuelve la economía peronista, que tiene que ver con el ahorro, la importancia del ahorro. Porque no es que los productos no tienen que estar baratos, es que si hay incentivo al ahorro, vos vas a ahorrar y ese ahorro tiene que tener a su vez el correlato de alguna propiedad que vos tengas que justifique que, a pesar de estar baratas las cosas como corresponden los consumos masivos en función de los ingresos populares, vos no los compres por comprar. No tires las ensaladas que condimentaste en el asado porque sobraron, que es lo que nos pasó en nuestro gobierno. La carne estaba accesible, la verdura estaba barata, vienen 25 a comer, yo el cumpleaños de mi hija lo hago, pago todo yo. Pero hacías ensalada, ¿cómo calculas ensalada para 25? Uno come más de uno, otro, qué sé yo. Bueno, al final siempre sobraba la típica, la criolla. Pero resulta que la condimentaste, no vas a llevar ahí que se ponga que condimenten en el plato. ¿Cómo haces? Bueno, listo, ya está el bol condimentado. Y te comieron las otras ¿y qué haces? No, ya está condimentada, tirala. Cuando uno miraba eso decía, uy, nos fuimos de mambo. La carne, la frisa. Alguna ensalada...
La podés guardar, qué sé yo, arroz, atún, mayonesa, 2 o 3 días te aguanta. ¿Está bien? En la heladera. Ahora, lechuga, tomate, cebolla, ya para la tarde. Algunos dicen, bueno, podés hacer una tortilla, bueno, qué sé yo. Sí, también podés hacer tortilla de cualquier cosa, pero se tiraba. Y yo, entonces en el tema, miren muchachos que se están tirando las ensaladas. Era debate, ¿eh? Algo se resolvió en la última entrevista que dio Cristina cuando dijo, tendríamos que haber discutido más eso de que cada uno tiene que producir lo que consume. Ahora, es muy interesante, por lo menos, lo que consume. Ahora, también podés producir más en otros bienes que sean bienes de inversión, por ejemplo, planes de vivienda, de autos, formación. Planes de vivienda es extraordinario. ¿Por qué un hombre no va a trabajar 30 años y tener su casa? Bien, bien. Y seguramente que para tener su casa, si no tiene que tirar ensalada, o en vez de tener la señora 30 bombachas, tener 5, 6 o 7, lo hace. Es la relación lógica entre el consumo y el ahorro. Claro, si vos le pones los productos caros, que es lo que quieren los liberales, te quedas sin ahorro. ¿Viste? Es muy interesante porque vos estás diciendo, ojo, que esté barato no significa que hay que derrochar. ¿Está bien? Que es cuando nos acusan a los peronistas, dicen, no, ustedes ponen la carne barata y la gente se enferma porque vuelve a comer 99 kilos por año. Y tiene que comer 60, 62, tiene que comer pollo, tiene que comer pescado, porque seguramente ustedes dicen una dieta balanceada. Cuando yo era chico, el consumo de carne era 99 kilos por año, per cápita, ¿eh? Eso no es un consumo balanceado. Ahora, tampoco es un consumo balanceado 30, 40 kilos para la Argentina. Es un día. Salvo que tenga... Bien, tenemos que comer 120 kilos de proteína cárnica. Lo que pasa es que para la mesa nuestra, la más fácil es la vacuna. Porque el pescado no tiene frío y la electricidad es cara. El pollo tenés un problema de la relación peso y lo que comes. ¿Está bien? Esto te lo dicen los carniceros, ¿viste? Hay una relación entre la carne te la come toda, el pollo te va a comer los huesos. Entonces la relación cantidad de ingesta y el cerdo, bueno, hay que saber hacerlo, ¿viste? Vos comés jamón, está perfecto, pero cuando si no se te pone esto, a que se van a enojar los del cerdo. Nosotros estábamos haciendo mucha campaña, pero llegamos a hacer el jamón argentino alimentado. Hay un aceite, que es el mismo aceite que está en un producto de las castañas españolas, que es de donde sale el pata negra y todo eso, que tiene que ver con algún cereal que tiene mucho de ese aceite, que tiene que ver con el maíz, el girasol, sobre todo el girasol. Que cuando lo alimentás al bicho con eso, termina apareciéndose, pero después lo tenés que procesar, aguantar. Todo se puede hacer, pero convengamos que es más fácil para la familia la carne vacuna. Claro, de esto se ocupan ustedes, de la alimentación razonable, cuidando el ambiente, y desde el punto de vista del peronismo, el consumo tiene que ver con que haya incentivo al ahorro para que después haya inversión. Extraordinario. Extraordinario. Cuando nos metemos en el tipo de consumo de los alimentos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos referimos? ¿Qué le estamos diciendo al hombre nuevo argentino? Bueno, ahí es fundamental para tener una buena salud, hace falta una buena alimentación, y ahí me parece un concepto central que trae Perón, es que el ser humano forma parte de un ciclo biológico general, y no se puede entender aislado del ciclo biológico general, y que si se perturba ese ciclo biológico general, uno puede dar muchas vueltas, pero indirectamente se termina haciendo un daño a sí mismo, alterando su propia salud. Y en ese ciclo biológico general hay distintos eslabones que tienen que armonizarse y convivir como corresponde. Y ahí uno decir, bueno, plantas. La planta no va a crecer sana si no hay un suelo sano. Los animales no van a crecer sanos si las plantas no están sanas. Y el ser humano no va a crecer sano si no hay animales sanos. Entonces, en definitiva, el ser humano termina
anclado al suelo, a la salud del suelo, para tener buena salud a sí mismo, de forma indirecta. Pero el concepto de ciclo biológico general que trae Perón me parece fundamental para poder entender la salud del ser humano también, entendiendo los distintos eslabones de ese ciclo biológico. O sea que la vida saludable está estrechamente ligada al ambiente y que el ambiente sea saludable, o sea, un sano ambiente, como decían las abuelas. Correte de ese ambiente que no es sano, te decía. Exacto. Y la forma de producir, ¿no? La forma de producir orientada a un consumo específico. En ese sentido, fue muy interesante la charla que tuviste con Mariel Fernández, el intendente de Moreno, que no es una cuestión de solamente producir y producir sin una orientación, porque ella decía algo así como que cuando la gente tiene más poder adquisitivo, tiene más dinero, no se vuelve más comunitaria o solidaria, ¿no? Sino que aparecen ahí otros rasgos que no son justamente los valores propios del peronismo, ¿no? De la comunidad. Que ustedes incorporaron el concepto del hombre nuevo, que era un concepto que en mi generación se utilizaba, porque era lo que te motivaba al cambio. Se dejó de hablar del hombre nuevo, porque se dejó de hablar de revolución. Es una palabra que entró en demodé. Y a una estructura perturbada, como estamos, con este nivel de pobreza y demás, estamos en un nivel. Cuando nosotros hablábamos de revolución, no se calculaba la pobreza, pero yo te aseguro, se medían las necesidades básicas insatisfechas. Pero a valores de hoy, la pobreza, si es que existía, no pasaba del 2%. Los que iniciaron el Cordobazo, el movimiento obrero organizado y los estudiantes, en el caso del movimiento obrero organizado, los mejor pagos de Hispanoamérica. Los mejores pagos de Hispanoamérica, no existía eso. Acá existía el salario mínimo vital y móvil, que el concepto lógico de eso es, vos no podés ganar menos del salario mínimo vital y móvil para que no seas pobre. Y prácticamente no había nadie que trabajara por algo que no fuera el salario mínimo vital y móvil. Por ahí alguien que empezaba en un negocio propio, que no se la podía llevar y que hacía un esfuerzo. Pero lo mínimo que ganabas, ya conseguías el trabajo y no eras pobre. Por eso un trabajador volvía a su casa y se mandaba dos de mozzarella, un moscato y se subía. Después comía. Hoy esa es la cena. Hoy dos de mozzarella, una faina y un moscato, y te dejaban el sifón. ¿Te acordás que te lo daban el sifón? A medida que tomabas el moscato lo ibas llenando con el sifón. El sifón era gratis. No existía. Eso era el trabajador mientras esperaba el tren o el subte o lo que fuera. Estaban esos que te vendían ahí en las estaciones y ya te hacían la pizza al corte, o si no te mandabas uno de milanesa, se mandaba. Y eso no era plata, ¿eh? Eso metía la mano en el bolsillo, lo pagaba y hoy si te comes uno de milanesa completa, ya es tu comida del día. Muchacho, esa es la Argentina cuando se hablaba de revolución porque consideramos que era injusto. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar con 70% de pobre que debe haber en este momento? Porque los índices de pobreza que canta el INDEC son de hace, ¿está bien? La serie de pobreza se publica 2 veces al año, se mide por trimestre, se publica por semestre. Así que imagínate que lo que se publicó ya perdió. Nadie puede hablar de la última publicación. Ya las cifras del INDEC, salvo inflación y algunos temas más, no porque estén mal medidas, sino porque te están hablando 45 días vista. En el caso de la pobreza, mucho más. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que estás viviendo. ¿Está bien? Porque a vos te dicen, bueno, 40 y pico % de pobre, qué sé yo, pues es ridículo. ¿De qué estás hablando? Bueno, que la pobreza calculada con el método, bueno, listo. No expresa lo que, porque cuando los índices se te aceleran de esta manera, hacer la encuesta y publicarla, ya cuando la publican no tiene ninguna importancia. Lo mismo pasa con la inflación cuando tiende a la hiper, ¿no? Cuando la inflación tiende a la hiper y a vos viviste una semana de salto de 10% diario y te cantan la inflación promedio del mes, decís, pero esto es una locura. Bueno, lo que pasa es que tuviste 15 días que no hubo hiper. Pero cuando a vos te acelerás a la hiper, a mí me tocó, algunos de ustedes la tienen que haber vivido, aumentos de 10, 15% a la mañana, 10% a la tarde.
Está bien, entonces voy a decir, bueno, ya ahí que te canten el índice inflacionario no tiene ninguna importancia. Tampoco hay que ser, por eso no tiene importancia, por eso está mal lo que hace el presidente cuando dice el 50 y pico % de un mes elevado a la 2 en una función exponencial, obvio que le da cualquier cosa, pero bueno, eso no es cierto porque no estás con 50% mensual mucho tiempo, ¿no? Eso está mal lo que está haciendo. Y en realidad, cuando se habla de esos índices, lo que se hace es la diaria, hacerlo a la 365, entonces te da un valor que es imposible. Eso ya cuando el sistema no funciona. Está mal lo que hace Milei, todo lo que sabemos de esta disciplina sabemos que lo hace mal. Pero bueno, él quiere engatusar así no sé cuánto tiempo más. Sobre esto de mantener el ambiente, estamos hablando de la tierra, pero me imagino que hablamos del agua y hablamos del aire también, ¿no? Claro. Bueno, sí, lógicamente, cuando se refiere a ambiente, hablamos principalmente, yo diría que hablamos de los recursos. Y los recursos es un concepto que se vincula principalmente con la producción. Es decir, yo me quedé pensando en lo que usted decía, Moreno, del fenómeno este que se da en Europa, en Estados Unidos, de la gente que sale a comprar en las liquidaciones y que compra para toda la familia y compra en exceso. Y eso lo relaciono mucho con el título que le da Perón a su plan de gobierno, que es el modelo argentino. Porque eso que usted señaló no es un hecho natural y mucho menos es un hecho obligatorio. Es un modelo. Es el modelo de los anglosajones. Es el modelo de consumo, de conducta y de pensamiento que lleva a pensar que uno tiene que tener lo máximo que pueda en la menor unidad de tiempo. Es el modelo que busca el prestigio social, la seguridad a través del dinero y las posesiones. Pero ese no es nuestro modelo. De hecho, no es nuestro modelo histórico-filosófico. El pueblo argentino abreva en el pensamiento cristiano. Y en ningún momento el cristianismo promueve una conducta de codicia. De hecho, en realidad, se podría decir que es una conducta pecaminosa desde el punto de vista cristiano. Entonces, Perón hablaba del modelo argentino y yo siempre, desde que cuando era muy joven leí este libro, El modelo argentino, siempre me pregunté por qué el título. Porque cuando uno lee modelo argentino para el proyecto nacional, suena redundante. Algo ahí no se entiende a primera leída. Y es algo muy profundo. Perón en aquel momento había dicho que la etapa nacional de la doctrina ya se había agotado y que había pasado un tiempo, él había estado en el exilio, se había interrumpido el proceso y cuando él regresa dice que ya estábamos en la etapa continental y universal. Como él concebía ese proceso, no eran etapas excluyentes, sino eran etapas que incluían una a la otra. Entonces, ¿qué dice Perón de cómo tenemos que enfrentar este problema que él consideraba el más grande de todos los problemas de la humanidad? Bueno, él decía algo que después lo toma nuestro Papa Francisco. Él decía que cada nación debía establecer un proyecto nacional que considerara su territorio, sus recursos, su población, su cultura y sus tradiciones. Y a partir de todos esos factores, elaborara un modelo propio. Para entenderlo podemos hacer una comparación muy sencilla. Yo la suelo hacer porque hay una similitud importante. La Argentina y la India. La India tiene un territorio de una superficie un 20% mayor que la Argentina. Tiene 1.400 millones de habitantes. Si nosotros tuviéramos la misma densidad poblacional de la India, tendríamos que tener 1.200 millones. Y tenemos 46. Pero a diferencia de la India, nosotros tenemos un recurso natural, principalmente alimentario, muy importante, que es los suelos de nuestra pampa húmeda, que son una de las 3 regiones más fértiles del mundo. Y así todo, con abundantes recursos que sobran para satisfacer las necesidades de la población, tenemos pobreza y tenemos un sector que está padeciendo hambre. Es decir, uno en las grandes ciudades lo ve, la gente comiendo de la basura. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con eso del modelo. Nosotros en nuestra producción, en nuestro consumo, en nuestra economía, seguimos modelos que no son nuestros. Son modelos que hemos aprendido de los ingleses, los europeos, los norteamericanos, y no nos están dando resultados, evidentemente.
Entonces, yo creo que lo que nos decía Perón en ese mensaje como plan de gobierno era que tenemos que hacer el modelo argentino, pero el modelo de producción, el modelo de consumo y el modelo cultural, y no seguir copiando modelos extranjeros. Entonces, yo creo que ese concepto es muy importante, y ese concepto lo toma luego el Papa Francisco cuando desarrolla su teoría del poliedro, ¿no es cierto? Donde todos los modelos nacionales, los proyectos nacionales, como pequeñas facetas de ese multipoliedro, se unen y conforman esa fraternidad de la cual hablaba Perón. Y la casa común. Exactamente. Porque la casa común no es una esfera donde todos los puntos de la esfera son iguales y equidistantes del centro, sino que es un poliedro donde vos identificás y cada superficie de ese poliedro es un pueblo. Esto es interesante. Nosotros, ¿cómo utilizamos esos conceptos? Vamos desde el proyecto al modelo. Decimos que hay un proyecto, la articulación de los proyectos son los programas, la articulación de los programas es el plan, la articulación de los planes es el modelo. Él está hablando en ese caso del modelo argentino a ser copiado, porque Perón incorpora desde siempre, pero recién ahora esto es aceptado y estudiado, que los sujetos de la historia son los pueblos. Esto gracias al Papa. Perón lo enseña, pero los pueblos del mundo no lo incorporan. Recién ahora lo empiezan a incorporar. Por eso hay algunos muchachos que dicen, no, pero Perón dejó de ser nacionalista cuando habla de continentalismo o universalismo. Un error. Nuestra doctrina siempre fue una doctrina universal. Por eso Evita Capitán, en la marcha Evita Capitán, dice, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Para todos los pueblos, el pueblo como sujeto. Por eso somos los que construimos puentes y no levantamos muros entre los pueblos. Somos nacionalistas porque reivindicamos a los pueblos como sujeto de la historia. Entonces, el poliedro del Papa son todos pueblos bien nacionalistas. La diferencia en que en vez de ser un nacionalismo de exclusión como el europeo, que construye su identidad destruyendo al distinto, al hacer puentes mantenés tu identidad incorporando al distinto. Pero todos los pueblos son necesarios. Y esto es extraordinario, pero no dejas de ser nacionalista, por eso hablas de tu historia, tus raíces, tu impronta, tu cultura. Desde ahí viene el nacionalismo. No es un nacionalismo imperial. No es tengo razón, tenemos razón. Incluso este es un debate muy interesante para lo que nos ha pasado con Milei, porque muchos mayores han votado a Milei porque Milei en la campaña fue el único que invocó a Dios. Y entonces las personas mayores, que ya estamos todos más cerca del arpa que de la guitarra, si pensás en Dios sos buena gente. Y entonces este pibe debe ser buena gente. El problema de la teología de Milei que está equivocado. Y está equivocado porque Dios no es la primera persona del singular, sino que Dios es la primera persona del plural. Dios es nosotros como comunidad. Para nosotros los católicos, cristianos, más sencillo, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te formaste sabiendo que son tres en uno. Pero también los judíos y también los musulmanes tienen el Dios comunitario. Para los judíos no hay duda, la del pueblo elegido. Los musulmanes tienen sus características. Pero nadie habla de Dios como individuo. Dios en singular. Esa teología que aplica Milei está equivocada. E incluso algunos de los muchachos que desarrollan su teología, si bien no tuve ese debate y que rescata Milei de los judíos, me han venido a ver y me dijeron, somos los más peronistas dentro de la comunidad judía. Es interesantísimo, porque los que rescatan Milei dicen, no, pero si nosotros hablamos de la justicia social y hablamos del bien común. Estuvimos rezando esta semana, hice un acto en Luján, y estuvimos rezando la oración de la patria en la basílica, y se habla del bien común. ¿Qué es el bien común? También es una creación
de Dios y es la relación entre los hombres para que haya comunidad. Pero no puede haber relación entre los hombres, como bien dijiste vos, sin justicia social. Porque ¿qué relación puede haber entre un hiperrico y un hiperpobre? Ninguna. Por eso la justicia social, que tiende a igualar en función del esfuerzo, cuidado con eso, no somos marxistas. Por eso no nos metemos con la propiedad. Los marxistas, en un error de concepción, también querían construir algo de una sociedad justa, pero se metieron con el derecho de propiedad porque pensaban que para tener un ingreso parecido tenía que tener la propiedad parecida. Hicieron un lío bárbaro. Pero eso es porque la disciplina se está estudiando desde hace 200 y pico de años. Para la humanidad eso no es nada. Por eso el peronismo, sobre todo la economía del peronismo, es un estadio superior en el pensamiento de la humanidad sobre la economía liberal, sobre la economía marxista, sobre la economía neoliberal y sobre la economía socialdemócrata. La economía peronista avanzó en ese esquema de lo que vos planteaste al principio sobre las categorías económicas que dio surgimiento a la disciplina, pero fue necesario que pasara el tiempo. Por eso podemos hablar del bien común sin meternos con la propiedad, que es lo que nosotros hacemos, pero para eso había que avanzar. Milei en eso reconstruye mucho del pensamiento anarquista, pero les dice: no, ustedes, mis hermanos mayores anarquistas, esos que todos conocimos, que se vestían de negro, que los panaderos anarquistas le dieron mucho nombre a la factura, ¿viste? ¿Viste? ¿No? Vos vas a decir: deme la bola deme el suspiro de, vos decís: ¿pero por qué estos nombres? Nunca le preguntaste a tu mamá por qué esos nombres, tu mamá te decía: no, ya lo vas a entender. Claro, había esos nombres de esa factura, eran casi todos anarquistas. Estos son una evolución de aquellos y se diferencian en que dan la vida, igual que aquellos anarquistas, pero en este caso por la propiedad privada. Milei aceptó como un absoluto, cuando nosotros aceptamos la propiedad privada, pero también hay algo que tiene que ver con el bien común y que lo tenemos que entender. Y a su vez decimos: miren, que la justicia social no depende de la distribución de la propiedad, sino de la distribución del flujo que genera esa propiedad, que es el ingreso. Trabajemos para que, y eso tiene mucho que ver con el precio de los bienes salarios, que son los bienes que más se consumen, es obvio, ¿no? Y que son los que tiene que cuidar el peronismo, cuidando el consumo de esos bienes salarios y cuidando la producción de esos bienes salarios en el ambiente, que es lo que estuvimos discutiendo aquí, con un elemento extraordinario que es el hombre nuevo. Empezamos a hablar de revolución hace algún tiempo. Vamos a incorporar el concepto del hombre nuevo, que es el hombre peronista. Perón hablaba del hombre nuevo porque el Che Guevara hablaba del hombre nuevo. Y Perón salió a discutir: ojo, Guevara, el hombre nuevo de verdad es el hombre peronista, no el marxista, no el maoísta. El hombre nuevo es el último aporte intelectual sustantivo que hace el general, para decir: miren que el hombre nuevo no es el hombre nuevo marxista, es el hombre nuevo peronista. Pero nos dijo allá en los 70, guarda que entre la sangre y el tiempo elijan el tiempo, no sean pavotes. Lo mismo decimos ahora: entre la sangre y el tiempo hay que elegir el tiempo. Por eso siempre, quizás Milei decida que al final llegó el final, pero siempre dentro de la paz, el orden y en el marco de la Constitución. No es necesario ninguna otra cosa, porque tenemos que instalar el hombre nuevo peronista. Y vamos a empezar a hablar de eso, porque ya que estamos hablando de ambiente, en ese ambiente sano se genera un hombre sano. Ese hombre sano es el hombre peronista, en una familia peronista, en una comunidad peronista, en un pueblo peronista, que tiene que servir como ejemplo para todos los pueblos del mundo, para que todos los pueblos del mundo puedan decir algún día: los días más felices fueron, son y siguen siendo peronistas. Porque no sea cuestión
que sea el máximo de perfección que puede alcanzar el hombre en este espacio menor que es el espacio terrenal. Porque nuestra doctrina es la única que incorpora algunos conceptos verdaderos de manera absoluta del reino celestial. O en el reino celestial no va a privar el amor, la justicia y la igualdad. Y no va a privar el bien común. Y no va a privar el valor. Son muy poquitos esas verdades absolutas. Pero la única doctrina que toma esas verdades absolutas y las transforma en una toma de decisiones para atender al bien común, dado los recursos públicos, que son los recursos que aportamos para algún esquema de autoridad, es el peronismo. Todos los demás, el peronismo es lo que más se acerca, quizás sea lo que más se acerca a la doctrina de Dios. Y por eso no nos darán el debate. ¿Cómo van a debatir con lo que más se acerca a Dios? Si es lo que más se acerca a Dios, no es la perfección, pero es lo que más... Miren cuál es nuestro tránsito. Muy interesante este vector que hemos incorporado. Y esta publicación que han sacado me parece impecable. ¿Cómo la sintetizamos en los últimos minutos? Esto tenemos que resaltar que es el producto del trabajo. Nosotros somos solamente los que ponemos la cara en este momento, pero este es el producto del trabajo del grupo de la Unidad Básica Mundo Peronista de San Isidro. Bueno, los muchachos son los que han aportado en el análisis, en la discusión, en el estudio de los temas, así que es bueno mencionarlo eso. O sea que vos me decís que este es el resultado intelectual de la unidad máxima de no mínima, que tiene el movimiento peronista, que es una unidad básica. Exactamente. Y que con eso volvemos a priorizar. Viste que estoy tapando la parte que dice principio de valores, precisamente porque esto es de todos. Fíjense que chiquito es la herramienta electoral, no tiene importancia. Esto es algo que fue construido, pensado, desarrollado en una unidad básica. Yo soy de la época que los mejores afiches, las mejores pintadas salían de la básica, no de consultoras. Qué lindo volver a esa época. Este trabajo salió de una unidad básica. Básicamente es lo que estuvimos discutiendo. Exactamente. Después estará disponible para que los compañeros lo lean y que sigamos construyendo el conocimiento de manera colectiva. En las páginas. En las páginas, todas las páginas de Principios y Valores, vamos a empezar a hacerlo llegar por la vía virtual y además en todos los lugares en que estemos físicamente vamos a exponerlo. A ver, mostralo. Resaltar también el interés de los jóvenes en este tema, que es muy importante porque es el legado que le podemos dar, ¿no? También. Pero vos todavía, hermano, por lo menos tenés que durar hasta explicarle el peronismo a los brasileños, dejate bromar. Que yo me conforme, porque quiero ver a Argentina peronista, pero voy a cumplir 69. Pero vos no, vos tenés que ver, por lo menos tenés que ver a los brasileros diciendo que sí, es verdad, Maradona era mejor que Pelé. Por lo menos me tenés que dar ese gusto, si no, ¿cómo es qué? Bueno, vos no te olvides nunca que el objetivo, la motivación para el objetivo final te la da el paso inicial. Tenemos que hacer a los brasileros peronistas. Esto de escuchar a Lula con las cosas que dice, no, tenemos que peronizar eso. Y está surgiendo, Hay un ala peronista de Evo, hay otra ala peronista que no necesariamente trabaja con Evo, sino que trabaja con el actual presidente de Bolivia. Las dos alas nos han venido a ver, Nos han venido a ver el ala peronista de Evo y el ala peronista de Arce. Es interesante porque entre ellos están recontrapeleados, pero entre las dos alas peronistas se hablan entre sí. Unos militan con Evo, otros militan con Arce. Bueno, es la táctica política, pero a ver si terminan siendo todos los bolivianos peronistas. Es interesante lo que está pasando. Y Milei que nos hace pelear hasta con los uruguayos, con los paraguayos. Perón dicen que se informó, ya está, pero que se complicó finalmente cuando le llevó los trofeos de guerra a los paraguayos navegando en la cañona. Viste que fue, lo agarró ese frío, está con ese sobre todo precioso, ¿te acordás que tiene ese? El de general, digamos, ¿no? Sí, sobre la todo. piel. Entonces vos decís,
extraordinario. Se enfermó, dicen ahí, después los pulmones no le aguantaron. Y nos hace pelear hasta con los paraguayos. Es tremendo Milei, es tremendo. Pero bueno, nos amigamos peronizándolos. Sí. Nos amigamos cuando nos peronizamos. Lo vamos, pero si te dibujo, aguantá, ¿qué edad tenemos? ¿No? Sí. 29. Bueno, sos un pibe. La gente que te vas a morir arriba de 100. ¿Vos? 34. Vos, este es un Benjamín. Bueno, yo soy un poco más viejo. Vos estás más cerca de lo mío, pero todavía no estás tan cerca. Así que todavía estás para ver, aunque sea los uruguayos peronistas. Lo que pasa es que son difíciles los uruguayos. Los uruguayos son difíciles. ¿Qué Eso tenemos espero. ahí? A ver, hacer ruido. Sí, estoy haciendo ruido porque estoy abriendo Y también nos volvieron viejos. Esto es una casa Gastaron que- un montón de árboles ahí. Es un pequeño presente que envían Miralo, tíralo al piso, los miralo. muchachos de la unidad básica que se dedican a hacer. Pero mirá, Tano, Perón fumando. No tenía ninguno de Perón fumando. Porque después se hizo, viste que se puso de moda no fumar y no fumar y no fumar. Yo tuve un profesor que trabajaba en una de las dos, el que hacía 4370. Y fumaba en el aula, ya éramos muchachos grandes, fumábamos todos. Y una vez uno levantó la mano y dijo, pero escúcheme, fumar no hace mal a la salud. Y dejan, esos son todos. Así que imagínate cuando hice la carrera, ¿no? Que se fumaba en el aula. Y acá está el Perón, que está casi prohibido porque está con un faso. Él salía en casi todos los lugares fumando. Ahora ya se trata. Y no tenía una foto de Perón fumando. Así que les agradezco, pero me la voy a llevar para mi casa. Ya en mi casa no se fuma, ya se fumó suficiente. Más tengo habanos ahí y demás, que ya cada tanto, por ahí, cada un fin de año, cada Navidad, por ahí fumamos uno. Los mantenemos, ¿eh? Porque en una época fumábamos, pero ya se fumó bastante. Así que lo voy a poner en casa y decir, en la época que Perón no estaba, fíjense que no hay foto de Perón fumando, porque ahora está la moda esa, fumaban todos esos líos que tienen que ver con ustedes, pero bueno, hubo una época en que se fumaba, muchachos, por algo fuimos evolucionando, doctor, no se enoje por esto, pero esa es la época en que Perón, bueno, ¿qué va a ser? El viejo salía en todas las películas, en todos lados, y no sé si no habrá alguna foto de Eva fumando también, en alguna película. La generación de las mujeres que empezaron a fumar es la generación de mi mamá. No es esta piba. La generación de mi mamá, pantalones, fumar. Está bien que no fumaban delante del padre, ¿eh? Para fumar afuera. Pero fumaban. Y no fumaban en la calle. Tenían que fumar adentro. Ya la generación de mi hermana, olvídate. La generación de mi hermana, que tiene 70 y pico, era de la minifalda de verdad, ¿eh? Era de unos pantalones reajustados, pero recontra, esa sigue. Ya mi vieja también es de la época de la píldora y de la revolución sexual. Fue de verdad, el peronismo hizo todas esas cosas, muchachos. Esta era una época extraordinaria. Vuelve, esta va para mi casa. No lo voy a exhibir públicamente porque si no va a decir, mire lo que hace Moreno. Está incentivando a los pibes a fumar. No, muchachos, hay que hacer debate, pero me encantó, les agradezco mucho. Gracias por este presente, lo voy a tener con mucho cariño y lo pongo en mi oficina de mi casa. Gracias, Torombolo. Muchas gracias. Gracias, doctor Tomás. Gracias, Marcelo. Muy aleccionador. Vamos a empezar a hablar del hombre nuevo. La revolución es con un hombre nuevo. De eso hablaba Perón en el modelo argentino. Y es la relación entre el ambiente y el hombre. Y la justicia social es la relación entre los hombres con el bien común. Y los recursos, Dios no se equivoca. Los recursos están perfectamente articulados con las necesidades del hombre. Te equivocás, Milei, cuando decís que las necesidades del hombre son infinitos y los recursos finitos. Si no, se equivocó Dios. Le dio al hombre las necesidades en función de los recursos que creó. Lo que pasa es que en el medio está el pecado original y ahí te hizo, con un montón de necesidades, tener 40, 50, 60 bombachas. ¿Para qué las quieres? Si con 8, suponete, 10, si te vas de viaje, qué sé yo. ¿Para qué tanto, muchacho? ¿Para qué tanto corbata? El ingreso, comprando los bienes salarios en el precio justo y razonable. Me sobra plata.
Bárbaro. Ahorramos y nos vamos teniendo la propiedad que corresponde, porque para eso ahorramos. Y después de tener 30 años de trabajo y de haber hecho, ¿y cómo no vas a tener tu casa? Al final, no, al final sos propietario. La tenés desde el primer día, porque para eso la habitás. Y la vas pagando. La habitás y la vas pagando. Y me crece la familia, no hay ningún problema. Vendés esa, comprás la otra y la vas pagando. Cuando terminan tus 30 años de trabajo, como ahorraste, tenés tu casa. Así no es. Sí, O no es el crédito hipotecario. No es que a los 30 años recién la comprás. No, la habitás, a los 30 años recién tenés el título. Pero la habitás desde que empezaste a ser trabajador. ¿Cómo no vas a tener tu casa? ¿Cómo no vas a hacer tu asado? ¿Cómo no vas a tener 15 días de vacaciones? ¿Cómo no vas a tener tu auto? ¿Cómo los pibes no se van a ir a la escuela? ¿Cómo no le vas a comprar zapatillas? ¿Cómo no vas a ser el hombre nuevo? Si al vivir en comunidad vivís en el marco de un mundo peronista. Para ahí vamos. Hasta la semana que viene.